Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a la novena conferencia del FIMES 2018. En este caso, nos visita la doctora María Emilia Caballero. Va a hablar sobre procesos de difusión importantes, sobre todo cuando se hace modelación de coberturas de riesgo y se tiene que, por necesidad, digamos, hacer que las variables subyacentes, cuando se evalúa usando productos derivados, pues sea gobernada por un proceso de difusión. Entonces hoy nos habla sobre las ecuaciones y procesos de difusión del Instituto de Matemáticas de la UNAM. Y entonces le va a dar el protocolo de siniestros el maestro Adolfo Gelo. Buenas tardes a todos. Miren, el protocolo consiste en lo siguiente: en caso de que se presente alguna contingencia, ya sea un conato de incendio o bien sonara la alarma sísmica, pues como ustedes saben, el auditorio cuenta con dos salidas que están en la parte posterior, y una vez que sale uno al pasillo, tenemos las salidas que dan hacia el jardín. Basta con presionar la barra de las puertas y se abre y sale uno al jardín. Es un caso de que sonara la alarma sísmica. Bueno, pues le doy la palabra ahora al doctor Ramón Sala, que nos va a dar una semblanza de la doctora Caballero. Buenas tardes a todos, bienvenidos. La doctora María Emilia Caballero Acosta estudió la licenciatura en la Facultad de Ciencias de la UNAM y estudió maestría y el doctorado en la Universidad de París-Sens. Ha trabajado en el Instituto de Matemáticas, imparte clases de licenciatura y doctorado, principalmente en el área de probabilidad. Ha trabajado en las ramas de análisis matemático y muy especialmente en probabilidad y procesos estocásticos. En 2012 obtuvo el Premio Universidad Nacional en Docencia. Tiene más de 30 artículos de investigación publicados, varios de divulgación y multitud de citas a sus trabajos. Es coautora de un libro básico de cadenas de Markov y ha dirigido cerca de 50 tesis de los diversos niveles que tiene la UNAM, licenciatura, maestría y doctorado. Así que no dudo que el día de hoy va a ser una conferencia muy interesante. Damos la bienvenida a la doctora María Emilia Caballero. Bienvenida, doctora. Y escuchamos atentamente su plan. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí. ¿Con este micrófono? Sí. Pues muy buenas tardes a todos. Quiero agradecer a Sergio Pineda por la invitación, a mi colega que ya me había dicho desde el año pasado que viniera y no había yo podido por razones de trabajo, y pues ahora ya lo logré. Entonces me da mucho gusto conocerlos, porque pues es raro que la gente de la UNAM venga para acá y los de acá vayan para allá, pero esperemos que esto se vaya poco a poco minimizando y que tengamos más contacto los unos con los otros, especialmente con estos nuevos métodos de conferencias a distancia y todo eso. Creo que podría haber mucho más comunicación entre las dos instituciones. Pues bueno, desde luego la UAM, ¿verdad? Todas las instituciones que en la Ciudad de México estamos dedicados a las matemáticas. Me siento muy honrada de estar aquí en la Escuela de Físico-Matemáticas, muy especialmente porque este año se cumplen los 50 años del movimiento de 68, que tuvo raíces muy importantes en esta escuela y que desgraciadamente culminó con la tragedia del 2 de octubre. Pero realmente esta escuela fue una de las principales, uno de los principales grupos que estuvieron trabajando y apoyando en esto. Entonces, me da mucha emoción estar aquí por esa razón y porque son los 50 años de aquel movimiento, para ustedes ya muy lejano, para nosotros pues no, fuimos partícipes de él, ¿no? Entonces así es. Bueno, entonces vamos a hablar de procesos de difusión. Yo me enfoqué en procesos de difusión porque pienso que son más fáciles de entender, porque esencialmente son procesos continuos. No son los procesos discontinuos,
que se agrupan bajo el nombre genérico de procesos de marcos de saltos. Específicamente, un subgrupo de ellos son los procesos de Levy, que es en lo que yo he trabajado mucho. Son procesos discontinuos y son mucho más difíciles de manejar, ¿no? Entonces, podríamos decir lo siguiente. Tenemos aquí el conjunto de procesos de marco, y luego difusiones que son continuas, que son algo continuo, y luego procesos de saltos, y muy particularmente los Levys. Estos son a los que yo me dedico mucho, he trabajado mucho en esa rama, ¿no? Pero pues dijéramos que esto sería un panorama, y esto es mucho más difícil de manejar que las difusiones, que son procesos continuos, como iremos viendo poco a poco, ¿no? Bueno, yo me imagino que todos ustedes ya saben lo que es un proceso estocástico. Puede ser en tiempo continuo o puede ser en tiempo discreto. En tiempo continuo quiere decir que el tiempo va variando continuamente, así como la recta real es un continuo, la forma de oscilar del tiempo. Y en tiempo discreto, en lugar de n, se toma la variable temporal a n. O sea, sabemos lo que pasó en el instante 0, lo que pasó en el instante 1, lo que pasó en el instante 2, ¿verdad? Mientras que el tiempo continuo va evolucionando continuamente. La idea es que el proceso va de aquí, cruz R+, en un cierto espacio, se ponen las hipótesis de medibilidad necesarias. Aquí tengo omega con su sigmálgebra y su medida de probabilidad, y aquí nada más tengo un cierto espacio con una sigmálgebra. En general se usa como S, AR o ARD, pero podría ser cualquier otro espacio métrico con sus bolivianos. Por ejemplo, si queremos metrizar a las funciones continuas, podríamos poner aquí C01 con la métrica uniforme, también tiene sus borelianos, ¿verdad? Entonces, también podríamos hacer eso. Perdón. Bueno, pero en general lo que vamos a hacer aquí es en R muy sencillo, ya sea en tiempo continuo o ya sea en tiempo discreto. Y generalmente a esta función de omega en t se le denota x sub t de omega en tiempo continuo, o a x omega n como la variable aleatoria x sub n de omega. Claro que cada una de estas son variables aleatorias, puesto que es medible en el producto, es medible como función de omega. El caso más conocido de los procesos discretos es el de las caminatas aleatorias, que todos ustedes conocen porque esencialmente es el modelo de los volados, ¿no? Todos saben que las caminatas aleatorias modelan adecuadamente a los volados. ¿Cómo se hace esto? ¿Por qué me gustan estas cosas? ¿Cómo se hace esto? Pues yo llamo Sn a la suma de mis variables aleatorias, y va desde 1 hasta n. Y x y y es una sucesión de variables aleatorias independientes. Cualquiera que ésta sea, no importa cuál sea, puede ser una uniforme o una Poisson o una exponencial, lo que sea, esto se llama caminata aleatoria. El de los volados es el que las variables aleatorias toman los valores más 1 y menos 1 en cada variable aleatoria. Por ejemplo, un volado justo sale más 1 con probabilidad 1 medio, y con probabilidad 1 medio también me sale menos 1. Y entonces yo estoy jugando a los volados, y después de n volados, pues si yo tenía al principio 5 pesos, y después de n volados ya tengo 10 pesos, quiere decir que gané 10 veces, 5 veces más de las que perdí. Voy para adelante ahora, ¿verdad? Bueno, entonces está claro lo que sería este ejemplo de procesos. La n me va marcando cómo evoluciono en el tiempo, cada volado lo anoto, saqué águila o saqué sol, le pongo más 1, menos 1, y al cabo de n juegos sé lo que tengo. Ese es el caso más sencillo de caminata aleatoria, y el caso más sencillo de procesos discretos es el de cualquier caminata aleatoria. Después, ¿qué otro objeto matemático es el que necesitamos para nuestros estudios? Una filtración.
¿Qué cosa es una filtración? Es una familia de sigma-álgebras. Las sigmas-álgebras son una familia de subconjuntos del espacio total omega, y esta puede ser generada por el proceso o bien cualquier otra familia creciente de subsigmas-álgebras. ¿Sí está claro lo que es una sigma-álgebra para todos? ¿Sí lo han estudiado? Son familias que satisfacen, que son, hay un conjunto, si está un conjunto ahí. Yo tengo toda la potencia de omega, y una sigma-álgebra es un subconjunto de esto, pero tiene que tener ciertas propiedades. Si el vacío tiene que estar en A. Luego, si un conjunto está en A, también su complemento tiene que estar en A. Esto es lo que se llama un álgebra. Y sigma-álgebra es cuando tiene la propiedad que si tengo A1, A2, AN, etc., una familia numerable de conjuntos que estén en A, también su unión está en A. Cuando solo tengo un número finito de conjuntos es cuando se llama álgebra. Y sigma-álgebra exactamente lo que habla es que son cosas numerables, ¿no? Entonces esto es una sigma-álgebra. Es una familia de subconjuntos de omega, y lo que contiene, en el caso que sea la generada por todas las variables aleatorias XS, S desde 0 hasta T, es la información de que disponemos del proceso, de lo que ha venido pasando, ¿no? Al tiempo 1 pasó esto, al tiempo 2 pasó esto, al tiempo 3 pasó esto. Esa información se va acumulando en la sigma-álgebra, ¿sí? Entonces, las sigmas-álgebras nos dan la información, contienen toda la información de la evolución del proceso hasta el tiempo T en el caso continuo o hasta el tiempo N en el caso discreto. Las trayectorias del proceso, ahí sí al revés, fijo omega, ¿verdad? Yo tenía antes, ¿se acuerdan qué cosa es el proceso? El proceso es una función del producto en R. Vamos a pensar en R en vez de poner S. Entonces, yo puedo ver esto fijando la T como función de omega en R para cada T fija. Si yo fijo T, esto me queda una función de omega en R, porque es una del producto. Y si fijo omega, entonces, al fijar omega, me queda ¿qué cosa? Una función de R más en R, que se denota así, X punto de omega. ¿Y qué cosa es? Es la trayectoria del proceso. Al tiempo 0 está aquí. O sea, para cada omega yo tengo una trayectoria, ¿sí? Que va de R más en R. ¿Está claro? Y entonces esas son las trayectorias de mi proceso. Y son muy importantes. Entonces, ¿cómo pueden ser las trayectorias? Continuas. Estamos hablando con tiempo continuo, ¿verdad? Porque si no, en los naturales no tendría sentido la continuidad, ¿verdad? Pero en tiempo continuo podemos hablar de continuas, o unas que son muy importantes, pero que aquí no nos vamos a usar mucho, continuas por la derecha y con límite por la izquierda. Aquí obviamente tengo una continua, ¿verdad? ¿Y cuáles serían las continuas por la izquierda? Continuas por la derecha, que aquí se pegan bien, y con límite por la izquierda, que aquí no necesariamente se pega, y ahí puede tener un salto, ¿no? Eso sería una trayectoria continua por la derecha y con límite por la izquierda. Y son las que se usan para procesos, como les hablaba yo, procesos de Markov con saltos o procesos de Levy, también los de Levy. Otras propiedades que son más probabilistas es que tenga y puede o no tener incrementos independientes. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo me fijo qué pasa a partir del tiempo T, al tiempo T más S, lo que pasa ahí puede o no ser independiente de ese T. Si es independiente, se dice que el proceso tiene incrementos independientes. Puede tener incrementos estacionarios. Tengo 3
números reales positivos, y entonces digo que este incremento, ¿cuánto dista? Dista de t a t más s, dista s unidades de tiempo. Y eso debe tener la misma distribución que este otro, xr más s menos xr, porque el tiempo transcurrido es el mismo en este y en este. Eso se llama incrementos estacionarios. Y finalmente la propiedad de Markov, aquí estoy enunciando propiedades, ¿verdad? Es el que tiene la propiedad de olvidar el pasado. Su comportamiento futuro, o sea, ¿qué pasó en xt más s, dado que conozco todo el pasado? ¿Dónde va a andar el proceso al tiempo t más s? Pues es el mismo que la probabilidad de que ande en el mismo lugar, pero solo conociendo a xt. O sea, si pensamos en esta trayectoria, yo fijo aquí un t. ¿Sí alcanzan a ver todos aquí? ¿Sí? Entonces, yo aquí me fijo con toda la información que yo tenía desde el principio. Esa es la que está contenida en ft. Bueno, lo que sucede con los marcos, solo me importa en qué lugar está al tiempo t. Este es el valor al tiempo t del proceso, para ver cómo se comporta en el futuro, que es lo que se llama la propiedad de pérdida de memoria, que no tiene nada que ver con los fenómenos deterministas, ¿verdad? Si yo tengo por ejemplo, la trayectoria de una bala o una cosa así que sigue una parábola, pues yo puedo perfectamente, con el cálculo determinista de Newton, saber que si la lanzo con cierto ángulo y con cierta velocidad, sin tomar en cuenta mucho la presión del viento, va a caer en cierto lugar y va a describir una curva así, de cierta forma, ¿de acuerdo? Pero sí me importa de dónde salió y con qué velocidad salió. Es decir, sí me importa lo que pasó antes para ver qué va a pasar después. Mientras que para los procesos de Markov, solo me importa dónde estoy parado ahorita para poder predecir qué va a pasar después. Se me olvida todo el pasado. Esa es la que está puesta ahí de esa manera. Esto es lo que está dicho en términos matemáticos de esta manera. No me importa qué pasó antes de xt para saber qué va a pasar en el futuro. Y es una propiedad muy importante porque la mayoría de los procesos que se estudian pues tienen esta propiedad, ¿no? Bueno, vamos a ver. Los ejemplos más conocidos, pues la caminata aleatoria, que ya vimos, en tiempo discreto, claramente es un proceso de Markov. El movimiento browniano, ustedes ya han oído hablar del movimiento browniano, que empieza en cero, es un proceso que tiene incrementos independientes y estacionarios y trayectorias continuas. En general se define como empezando en cero y su distribución al tiempo t es una normal cero. ¿Sí? Y los procesos de Levy son procesos de Markov, que son procesos que también tienen incrementos independientes y estacionarios, pero sus trayectorias no son continuas. Y esos puede haber, no necesariamente con la distribución normal 0,1, sino una gran cantidad, ¿verdad? Entonces, el movimiento browniano usualmente se define de esta manera. Ustedes pueden hacer como un ejercicio muy sencillito, ver que la caminata aleatoria es de veras un proceso de Markov, ¿verdad? O sea, si yo tengo, ya las otras es más difícil, ¿verdad? Pero si yo tengo una caminata aleatoria, Sn. Vamos a pensar en el juego de los volados. Entonces, pues no importa cómo empezamos o cuánto fue mi capital inicial, yo sé que o subo o bajo en cada momento, subo o bajo, así, ¿verdad? Pero si, por ejemplo, si yo sé que Sn vale 10, pues yo sé que va a pasar con ese n más 2, por ejemplo. ¿Cuánto puede valer ese n más 2? Pues gano 2 veces, va a valer 12. Gano una y pierdo una, va a valer 11. Pierdo 2 veces, va a valer 8, ¿verdad? Entonces, no me importa ese n más 2 qué posibilidades tiene. 12,
11, no, 10, porque gané y perdí una, perdón, 10, o bien 8, porque perdí las dos veces, ¿verdad? ¿Está claro? ¿Y qué me importó si yo al principio tenía 5 pesos o tenía 8 pesos al principio del juego? ¿Me importó? No, lo único que importa es que al tiempo SN, por ejemplo, a los 10 minutos de haber empezado el juego, yo ya tenía 10 pesos. Y lo que importa es que de ahí entonces, cómo se va a comportar el juego, pues no me importa para nada cómo yo llegué a estos 10 pesos, ¿no? ¿Está claro cómo se expresa la propiedad de Markov en el juego de volados? Es muy fácil de demostrar, ¿no? Bueno, entonces, los procesos, ¿no me saltan hojas? Estoy adelantando, yo no me entiendo esta parte. Bueno, entonces ya tenemos lo que es la propiedad de Markov fuerte. Ya no me voy a estar equivocando con esto, lo voy a dejar ahí. Bueno, y estos son los ejemplos que se dan. Y se dice que no me había saltado nada. Bueno, entonces el proceso es homogéneo en el tiempo si yo lo puedo recorrer de esta manera, ¿no? Entonces, si al empezar el tiempo t, al tiempo t más s pasa esta probabilidad, es la mismita que empezando en 0 al tiempo s. La caminata aleatoria de los volados es homogénea en el tiempo. Y también se define un semigrupo de operadores. A cada función medible yo le asocio el semigrupo PT. Se puede probar que es semigrupo, que es la esperanza de la función calculada en xt si el proceso empezó en x0. Y esto generalmente se denota como E sub x de f de xt, como en las cadenas de Markov, así se denota si ya estudiaron cadenas de Markov. Se puede definir también como medidas Ptx de A para un conjunto de esta sigma-álgebra, como la probabilidad de que xt esté en A, en vez de f de xt, como f de xt esté en A, el dado x0 es px de xt en A. Entonces, así es una medida, ¿no? Y es lo que se llama Austriano markoviano. Para A fijo es función medible, y para x en S es medida la sigma-álgebra del espacio donde caemos, ¿verdad? En el caso browniano, ay, ven, aquí está mal. Esto debería ser, claramente faltó la slash frac, ¿verdad? En el caso browniano, la probabilidad Ptf de xt, ¿qué fue lo que puse? Ptxa se puede calcular explícitamente porque es una normal 0t, entonces aquí ponemos 2t por la integral sobre A del núcleo de la normal, ¿verdad? Aquí es menos x menos y al cuadrado sobre 2t de y. ¿De acuerdo? Está empezando en x, por eso la x no la muevo, ¿verdad? Entonces, claro, ahí lo que está mal es que este frac no me queda bien, ¿verdad? Fracta esto entre 2t, ¿de acuerdo? Entonces todos recuerdan que eso es la normal 0,1, por eso nos da esta medida. Esto es una medida al ir moviendo A. Bueno, para procesos en tiempo continuo se usa mucho el generador infinitesimal, aunque también se puede definir para tiempo discreto, pero tiene menos interés, porque el generador infinitesimal es como una especie de derivada, ¿sí? Nos dice AF de x para ciertas funciones es el límite cuando t tiende a 0 de PTF de x menos f de x. ¿Verdad que esto se parece un poco a una derivada? Como que si fuera PTF de x menos P0F. P0F de x es exactamente f de x, ¿verdad? Y es lo mismo que está acá.
esta cantidad que está acá es como un promedio de los valores de f de xt, ¿verdad? Cuando empieza en x y lo comparamos con el valor inicial. Entonces nos da un poquito como el comportamiento infinitesimal del proceso, pero en promedio. Y este es un objeto sumamente importante en los procesos de Markov. Vamos a ver, antes de calcular algunos generadores, otros ejemplos de procesos de Markov, las cadenas de Markov en tiempo discreto, y también hay cadenas de Markov en tiempo continuo. Los procesos de Poisson de parámetro lambda es un proceso de Levy, o sea, con incrementos independientes y estacionarios, pero tal que nt tiene distribución de Poisson y parámetro lambda. Fíjense qué cosa tan notable. El proceso de Poisson podría parecerse por completo en la primera parte a lo que es un browniano. Es un proceso con incrementos independientes y estacionarios. ¿Y cuál es la diferencia? Que cada variable aleatoria tiene distribución de Poisson de parámetro lambda, mientras que en el browniano tiene distribución normal 0,1. Entonces, esa es toda la diferencia. O sea, xt en el caso browniano tiene distribución normal 0t y resulta ser continuo, ¿verdad? Y en el caso Poisson, que vamos a llamar nt, este tiene distribución de Poisson del parámetro lambda t. Bueno, eso hace una diferencia enorme, porque ahora este proceso no es continuo. Este proceso tiene trayectorias cat-like, ¿sí? Y este proceso Poisson. Y el proceso Poisson compuesto es como una suma de variables aleatorias independientes, pero en vez de pararme en un tiempo fijo, me paro en un nt, que es un proceso de Poisson que es independiente de lo que estoy sumando. Entonces esta idea es como generalizar la idea de caminatas aleatorias, pero me paro en un tiempo aleatorio, me detengo en un tiempo aleatorio. Y por último, como ejemplo, un proceso de Levino decreciente se llama subordinador. Vamos a ver por qué esto es importante. Vamos a hacer algunos cálculos muy sencillos. Por ejemplo, ¿cuál es el generador infinitesimal del movimiento browniano? Tenemos claro, el generador infinitesimal está definido para cuando el límite existe, ¿verdad? Eso no lo dice. Cuando este límite existe. Y eso en general contiene las funciones acotadas de clase C2. En general esos límites existen, pero unos generadores pueden tener un dominio y otros generadores pueden tener otro dominio. Es donde el límite existe, ¿no? Entonces, en el caso del browniano sabemos que el dominio siempre contiene las funciones de clase C2 y acotadas, vamos a poner. Entonces le aplico Taylor, pero calculado en dt. Entonces esto va a ser la función calculada en el punto de partida f de x0. Eso es el movimiento browniano que empieza en x0, ¿verdad? Yo tengo el movimiento browniano como lo definí al principio, generalmente empieza en 0, ¿sí? Cuando no se pone nada. Y el movimiento browniano que empieza en x, o en este caso x0, simplemente le sumamos x0, ¿sí? Así es el asunto, ¿no? Entonces, en este caso estamos trabajando con Bx, y a este se le llama B, a veces se le pone x0 de t. Aquí estamos trabajando con ese movimiento browniano, ¿no? Este sería el movimiento browniano que empieza en x0, porque eso es lo que estamos calculando en Taylor, ¿verdad? Piensen aquí, f de y es igual a f de x0 por y menos x, f' en x0 más un medio de y menos x al cuadrado por f' de x0 más un cierto residuo. Pero aquí en vez de la y, yo pongo el movimiento browniano que empieza en x. Para todos queda claro esta primera fórmula. Es como un Taylor sencillito de cálculo. Y ahora yo me fijo, bt f de x0 menos f de x0 entre t es 1 entre t por la esperanza empezando en x0 de todo lo demás. ¿De acuerdo? Pero ¿qué sabemos de la esperanza empezando en x0 de bt menos x0? Si yo sé que bt empieza en x0, ¿verdad? Esto vale 0.
porque la normal 0,1 es simétrica. ¿Sí? Entonces, esta primera esperanza vale 0. Y la segunda esperanza, yo sé que el segundo momento de una normal 0,1, 0t,